Dios te bendiga y bienvenido al día número 101 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que en este día te hayas conectado a leer la palabra de Dios juntamente conmigo. Ya hoy estamos en el día 101, ya en los 3 dígitos. Solamente nos falta 264 días para poder terminar la lectura bíblica de este año. Amén. Así que muy emocionados ya por ello, porque estamos en los 3 dígitos, ya 101 días, donde hemos estado leyendo la palabra de Dios y hemos estado viendo esta maravillosa historia de Dios, mostrando su amor y misericordia y fidelidad hacia la humanidad. Amén. Y el día de hoy vamos a estar leyendo el segundo libro de Samuel, capítulo 20, 21 y 22. Y estaremos leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente. Vamos a orar antes de iniciar. Amén. Padre que estás en el cielo, damos, Señor, a ti toda gloria y toda honra. Pidiendo en esta hora, Señor, que tú seas hablando a cada una de nuestras vidas y nuestros corazones, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer el segundo libro de Samuel, capítulo 20, verso 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sucedió que había un alborotador allí de nombre Seba, hijo de Bicri, un hombre de la tribu de Benjamín. Seba tocó un cuerno de carnero y comenzó a repetir: abajo la dinastía de David. No nos interesa para nada el hijo de Isaí. Vamos, hombres de Israel, todos a sus casas. Así que todos los hombres de Israel abandonaron a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri. Pero los hombres de Judá se quedaron con su rey y lo escoltaron desde el río Jordán hasta Jerusalén. Cuando David llegó a su palacio en Jerusalén, tomó a las 10 concubinas que había dejado para que cuidaran el palacio y las puso en reclusión. Les proveyó para sus necesidades, pero no volvió a acostarse con ninguna. De modo que cada una de ellas vivió como una viuda hasta que murió. Luego David le dijo a Amasa: moviliza al ejército de Judá dentro de 3 días y enseguida preséntate aquí. Así que Amasa salió a notificar a la tribu de Judá, pero le llevó más tiempo del que le fue dado. Por eso David le dijo a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos va a causar más daño que Absalón. Rápido, toma a mis tropas y persíguelo antes de que llegue a alguna ciudad fortificada donde no podamos alcanzarlo. Entonces Abisai y Joab, junto con la guardia personal del rey y todos sus poderosos guerreros, salieron de Jerusalén para perseguir a Seba. Al llegar a la gran roca de Gabaón, Amasa le salió al encuentro. Joab llevaba puesta su túnica militar con una daga sujeta a su cinturón. Cuando dio un paso al frente para saludar a Amasa, sacó la daga de su vaina. ¿Cómo estás, primo mío?, dijo Joab, y con la mano derecha lo tomó por la barba como si fuera a besarlo. Amasa no se dio cuenta de la daga que tenía en la mano izquierda, y Joab se la clavó en el estómago, de manera que sus entrañas se derramaron por el suelo. Joab no necesitó volver a apuñalarlo, y Amasa pronto murió. Joab y su hermano Abisai lo dejaron tirado allí y siguieron en busca de Seba. Uno de los jóvenes de Joab les gritó a las tropas de Amasa: si están a favor de Joab y David, vengan y sigan a Joab. Pero como Amasa yacía bañado en su propia sangre en medio del camino, y el hombre de Joab vio que todos se detenían para verlo, lo arrastró fuera del camino hasta el campo y le echó un manto encima. Con el cuerpo de Amasa quitado de en medio, todos continuaron con Joab a capturar a Seba, hijo de Bicri. Mientras tanto, Seba recorría todas las tribus de Israel y finalmente llegó a la ciudad de Abel Bet Maaca.
Todos los miembros de su propio clan, los bicritas, se reunieron para la batalla y lo siguieron a la ciudad. Cuando llegaron las fuerzas de Joab, atacaron a Abel-bet-Maaca, construyeron una rampa de asalto contra las fortificaciones de la ciudad y comenzaron a derribar la muralla. Pero una mujer sabia de la ciudad llamó a Joab y le dijo: «Escúchame, Joab, venga aquí para que pueda hablar con usted». Cuando Joab se acercó, la mujer le preguntó: «¿Es usted Joab?» «Sí, soy yo», él le respondió. Entonces ella dijo: «Escuche atentamente a su sierva». «Estoy atento», le dijo. Así que ella continuó: «Había un dicho que decía: si quieres resolver una disputa, pide consejo en la ciudad de Abel. Soy alguien que ama la paz y que es fiel en Israel. Pero usted está por destruir una ciudad importante de Israel, porque quiere devorar lo que le pertenece al Señor». Joab contestó: «Créame, no quiero devorar ni destruir su ciudad. Ese no es mi propósito. Lo único que quiero es capturar a un hombre llamado Seba, hijo de Bicri, de la zona montañosa de Efraín, quien se rebeló contra el rey David. Si ustedes me entregan a ese hombre, dejaré a la ciudad en paz». «Muy bien», respondió la mujer, «arrojaremos su cabeza sobre la muralla». Enseguida la mujer se dirigió a todo el pueblo con su sabio consejo, y le cortaron la cabeza a Seba y se la arrojaron a Joab. Así que Joab tocó el cuerno de carnero, llamó a sus tropas y se retiraron del ataque. Todos volvieron a sus casas y Joab regresó a Jerusalén para encontrarse con el rey. Ahora bien, Joab era el comandante del ejército de Israel. Benaía, hijo de Joiada, era el capitán de la guardia personal del rey. Adoniram estaba a cargo del trabajo forzado. Josafat, hijo de Ahilud, era el historiador real. Seba era el secretario de la corte. Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. E Ira, un descendiente de Jair, era el sacerdote personal de David. Segunda de Samuel, capítulo 21. Durante el reinado de David hubo un hambre que duró 3 años. Entonces David consultó al Señor, y el Señor dijo: «El hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los Gabaonitas». Entonces el rey mandó llamar a los Gabaonitas. No formaban parte de Israel, pero era todo lo que quedaba de la nación de los amorreos. El pueblo de Israel había jurado no matarlos, pero Saúl, en su celo por Israel y Judá, trató de exterminarlos. David les preguntó: «¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos para que ustedes vuelvan a bendecir al pueblo del Señor?» «Bueno, el dinero no puede resolver este asunto entre nosotros y la familia de Saúl», le contestaron los Gabaonitas. «Tampoco podemos exigir la vida de cualquier persona de Israel». «¿Qué puedo hacer entonces?», preguntó David. «Solo díganme y lo haré por ustedes». Ellos respondieron: «Fue Saúl quien planeó destruirnos para impedir que tengamos un lugar en el territorio de Israel. Así que entréganos 7 hijos de Saúl y los ejecutaremos delante del Señor en Gabaón, en el monte del Señor». «Muy bien», dijo el rey, «lo haré». Debido al juramento que David y Jonatán habían hecho delante del Señor, el rey le perdonó la vida a Mefiboset, el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Sin embargo, les entregó a los 2 hijos de Saúl, Armoni y Mefiboset, cuya madre fue Rispa, de la hija de Ajá. También les entregó a los 5 hijos de la hija de Saúl, Merab, la esposa de Adriel, hijo de Barzalai, de Meola. Los hombres de Gabaón los ejecutaron en el monte delante del Señor. Los 7 murieron junto al comienzo de la cosecha de la cebada. Después Rispa, la hija de Ajá, y la madre de 2 de los hombres, extendió una tela áspera sobre una roca y permaneció allí toda la temporada de la cosecha. Ella evitó que las aves carroñeras despedazaran los cuerpos durante el día e impidió que los animales salvajes se los comieran durante la noche. Cuando David supo lo que había hecho Rispa, la concubina de Saúl, fue a ver a la gente de Jabes de Galaad
para recuperar los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán. Cuando los filisteos mataron a Saúl y a Jonatán en el monte de Gilboa, la gente de Jabes de Galaad robó sus cuerpos de la plaza pública de Bet-San, donde los filisteos los habían colgado. De esa manera, David obtuvo los huesos de Saúl y Jonatán, al igual que los huesos de los hombres que los gabaonitas habían ejecutado. Luego el rey ordenó que enterraran los huesos en la tumba de Cis, padre de Saúl, en la ciudad de Sela, en la tierra de Benjamín. Después Dios hizo que terminara el hambre en la tierra. Una vez más, los filisteos estaban en guerra con Israel. Y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Isbi Benob era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon: no volverás a salir con nosotros a la batalla. ¿Por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? Después hubo otra batalla contra los filisteos en Gob. Mientras peleaban, Sibecaí de Usa mató a Saf, otro descendiente de los gigantes. Durante otra batalla en Gob, el Anán, hijo de Jair de Belén, mató al hermano de Goliat de Gat. El asta de su lanza era tan gruesa como un rodillo de telar. En otra batalla contra los filisteos en Gat, se enfrentaron con un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 dedos en total, que era también descendiente de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 filisteos eran descendientes de los gigantes de Gat, pero David y sus guerreros los mataron. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. David entonó este cántico al Señor el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Cantó así: El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi salvador, el que me libra de la violencia. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas. La muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, clamé a Dios por ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Se sacudieron los cimientos de los cielos, temblaron a causa de su enojo. De su nariz salía humo a raudales, de su boca saltaban violentas llamas de fuego. Carbones encendidos se disparaban de él. Abrió los cielos y descendió. Había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies. Voló montado sobre un poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento. Se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con densas nubes de lluvia. Un gran resplandor brilló alrededor de él y carbones encendidos se dispararon. El Señor retumbó desde el cielo, la voz del Altísimo resonó. Disparó flechas y dispersó a sus enemigos. Destelló su relámpago y ellos quedaron confundidos. Luego, a la orden del Señor, a la ráfaga de su aliento, pudo verse el fondo del mar, y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto.
Él extendió la mano desde el cielo y me rescató. Me rescató de aguas profundas. Me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. Me condujo a un lugar seguro. Me rescató porque en mí se deleita. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Me restauró debido a mi inocencia, pues he permanecido en los caminos del Señor. No me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas, nunca he abandonado sus decretos. Soy intachable delante de Dios. Me he abstenido del pecado. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Ha visto mi inocencia. Con los fieles te muestras fiel. A los íntegros les muestras integridad. Con los puros te muestras puro. Pero te muestras astuto con los tramposos. Rescatas al humilde, pero tus ojos observan al orgulloso y lo humillas. Oh Señor, tú eres mi lámpara. El Señor ilumina mi oscuridad. Con tu fuerza puedo aplastar a un ejército. Con mi Dios puedo escalar cualquier muro. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Dios es mi fortaleza firme y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para la batalla, fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Me has dado tu escudo de victoria, tu ayuda me ha engrandecido. Has trazado un camino ancho para mis pies, a fin de evitar que resbalen. Aleluya. Vemos dentro de esos 3 capítulos 3 diferentes historias dentro del tiempo de David. En capítulo 20 vemos nosotros que un hombre llamado Seba se levanta en contra de David cuando David ha regresado a Jerusalén. Y se levanta Seba en contra de David, provocando una rebelión. Y parte de Israel se va atrás de Seba. Vemos que dice que Israel se va detrás de Seba y dejan a David. Inmediatamente David no permite que aquella rebelión se expande, por decirlo así de esta manera, que continúe, que crezca. Entonces inmediatamente manda a él a Amasa que vaya a reunir tropas para perseguirlo. Al tardar Amasa, vemos nosotros que Joab inmediatamente es enviado con Abisai, su hermano, a ir detrás de Seba. Desafortunadamente vemos nosotros que Joab mata a Amasa para él retomar el control del ejército, siendo que David lo había enviado a él, a Amasa. Afortunadamente no hubieron muchos muertos, por decirlo así de esta manera, porque hubo una mujer sabia, nos dice la palabra de Dios, que supo delegar, supo argumentar con Joab a favor de su ciudad. De la misma manera en la cual nosotros vimos también con Abigail en el momento de enojo de David, porque el esposo de Abigail no les había dado alimento y provisiones. Vemos nosotros que Abigail sale al encuentro de David y trata de negociar ella sabiamente. Y vemos que aquí esta mujer hace lo mismo, donde ella sale a negociar por su ciudad. Y es muy... analizando esto, puedo pensar en el Proverbio capítulo 31, donde dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa. Y vemos que está esa comparación en la Biblia
de que Dios llama a las mujeres a ser sabias. Vemos nosotros, más adelante estaremos viendo nosotros, ¿verdad? A la mujer de Job, donde le dice Job, eres una mujer insensata. Y vemos nosotros también a la esposa de David, Mical, que es en el momento cuando David regresa danzando con el arca, ella lo desprecia. Y no es sabia la actitud de ella. Vemos nosotros que Dios resalta mucho a través de la Biblia la influencia que la mujer puede tener en medio de situaciones diplomáticas, en medio de argumentos, en medio de situaciones. Una mujer puede ya sea ayudar en una situación o simplemente mostrar los frutos que hay en ella de insensatez. Y vemos nosotros aquí que la Biblia resalta que una mujer sabia evitó que Joab, con toda su fuerza, ¿verdad? Todas sus tropas destruyeran a esta gran ciudad. Aleluya. En capítulo 21 vemos nosotros que en Israel Dios trae justicia a favor de los gabonitas. Sí, aun siendo el pueblo de Israel el pueblo escogido de Dios, pero a raíz de las acciones de Saúl de haber hecho una matanza entre medio de los gabonitas. Ahora, recordemos quiénes son estos gabonitas. Si recordamos hace unos libros atrás, cuando Israel entró a la tierra prometida, sabemos nosotros que llegaron unos hombres disfrazados para engañar a Josué, a los israelitas, y formar con ellos una alianza, un pacto. Si recuerdan bien, esos eran los gabaonitas. Ellos eran sirvientes entre medio de el pueblo de Israel a raíz de aquel pacto que habían formado de una manera engañosa. Y aquí Dios está haciendo justicia a favor de los gabonitas porque Saúl había hecho matanza entre medio de ellos y estaba haciendo justicia al traer 3 años ya ahora de hambruna. Y David le pregunta a Dios, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué está esta hambre entre medio de tu pueblo? ¿Por qué no hay bendición? Y vemos que era por una razón específica, algo que había sucedido a la cual Dios estaba trayendo justicia, estaba castigando al pueblo por causa de aquello que había sucedido. Hasta que Dios le revela esto a David y vemos verdad de que ellos piden a 7 hijos de Saúl. Piden ellos a 7 hijos de Saúl y David les entrega 7 hijos con la excepción de Mefiboset por el pacto que él había formado con Jonatán, su amigo. Pero algo peculiar, una vez más, una mujer sabia, una mujer ejemplar, esta concubina de Saúl, Rispa, a pesar de la muerte de sus hijos, que habían sido ejecutados por los pecados de su padre, vemos nosotros que aquella mujer defendió, cuidó de los cuerpos de sus hijos, aún después de la muerte de ellos, evitando de que las aves y que las fieras del campo se comieran los cuerpos de estos hijos de ella. Rispa, otra mujer, ¿verdad? Ejemplar que la Biblia nos resalta entre medio de los pasajes. Y al David ver esto, lo incitó a ir y buscar los huesos de David y darles sepultura a todos ellos en la tierra de Benjamín, ¿verdad? Junto con los huesos de Cis, el padre de Saúl. Ahora vemos nosotros ya en el capítulo 22 un pasaje muy familiar o muy parecido a los Salmos.
Es un cántico que David le canta, le entona a Dios en agradecimiento y reconocimiento de que ha sido Dios quien le ha dado la victoria, ha sido Dios quien lo ha guardado. Dios ha sido su roca, su fortaleza, su libertador, su escudo, su salvación de él. Es Dios absolutamente el único que le ha dado la victoria. No ha sido por su fuerza, no ha sido por su valentía, sino que ha sido por la misericordia de Dios. Y David reconoce esto y entona una canción a Dios. Aleluya. David no atribuye la gloria a sí mismo, sino que vemos nosotros que él exalta a Dios, reconociendo a Dios en su caminar. Y una de las cosas también que para mí fue muy que resaltaba en esto es de que David, a pesar de sus faltas que nosotros hemos visto, ¿verdad? Sus fallas, él entiende que él es amado y ha sido perdonado por Dios. Y es Dios quien lo ha sustentado a través de eso. Creo que muchas veces el enemigo va a querer usar tu pasado, el enemigo va a querer usar tus fallas para venir y acusarte de nuevo. Pero si Dios dijo que ya fuiste perdonado, has sido perdonado. De la misma manera como vemos aquí con David, donde David libremente entona un cántico a Dios, reconociendo la bondad y la misericordia de Dios sobre su vida. Y dice, y David reconoce que él está bien delante de Dios porque Dios le ha extendido su perdón ya. Mientras nosotros reconozcamos nuestras faltas, nuestras fallas, pidamos perdón a Dios, obtengamos ese arrepentimiento y ese perdón de parte de Dios, entonces, y nos apartemos de aquel pecado, nosotros tendremos la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Aleluya. Vemos nosotros que Dios le ha dado la victoria a David sobre sus enemigos, donde una tras otra y tras otra vez hemos visto cómo se han levantado personas en contra de él. Pero una de las cosas que nosotros podemos ver a través de todo esto es el corazón de David. Y es por una de esas razones que nosotros vemos que la palabra de Dios dice que David tenía un corazón como el de Dios, en el sentido de que a pesar de las fallas de David, pero David era humilde. Él deseaba lo bueno aún para sus enemigos, aún para aquellas personas que se levantaban en su contra. Y lo podemos ver nosotros con Saúl, lo podemos ver nosotros con Absalón. Y podemos ver que en el momento en el cual él pecó y Dios trajo reprensión sobre su vida, él reconoció su pecado y se arrepintió. Pidió perdón y obtuvo el perdón de Dios. Aleluya. Así que muchas gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida este episodio, esta lectura bíblica. Déjanos un comentario allí si nos estás viendo en YouTube, o si estás en Spotify o en Apple Podcast, déjanos un review, por favor. Así que gracias y Dios te bendiga. Te espero el día de mañana.